hoy día va a compartir con nosotros el tema perspectiva económica comercial de las agroexportaciones para la Unión Europea. Claudia Solano posee una amplia e importante experiencia en el sector público. Ella se ha desempeñado como especialista en calidad, así como en normatividad en Prompex, y además se ha desempeñado como coordinadora de gestión de calidad y coordinadora de agronegocios en Promperú. Es ingeniera industrial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una maestría, un magíster en Administración Estratégica de Empresas. Damos la bienvenida, por favor, a Claudia Solano. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial al señor Gaspar Frontini, embajador de la Delegación de la Unión Europea, señora viceministra Teresa Mera, de Comercio Exterior y Turismo, al señor Julio Pérez, presidente de ADEX. Y agradecer por la invitación y que nos va a permitir, sin duda, mostrar cómo se presenta el panorama agroexportador peruano, sobre todo dirigido hacia el tercer mercado de importancia para nuestro país, que es la Unión Europea. Yo tengo algunas cifras, pero bueno, ya tanto el embajador Frontini, el señor Julio Pérez y la doctora Mera han ido comentando, así que creo que esta parte la voy a ir pasando con mayor celeridad, ¿no? Muy bien. Tenemos un poquito de las exportaciones, alguna data complementaria sobre cómo se han dado las exportaciones totales de nuestro país y por qué es tan relevante el mercado europeo para nuestra economía. Y vamos a continuar luego precisando algunos productos claves y estrellas para la agroexportación del Perú y sin duda comentar cuáles son los principales beneficios que ya hemos visto y que se ven reflejados en las cifras de exportación hacia el mercado europeo, pero también los desafíos. Los desafíos que, como comentaba el embajador Frontini, se pueden convertir focalizados o manejados de una apropiada manera en oportunidades, ¿no? Y es lo que vamos a comentar. Muy bien. Okay, voy a dejar este pasador mejor. El panorama de las exportaciones totales peruanas, ¿no? Podemos ver que a lo largo hemos tenido, sin duda, entre el periodo 2021 y 2022, un incremento de aproximadamente 13% de crecimiento de las exportaciones no tradicionales y un crecimiento de 1,1% de las exportaciones, no sé, no veo muy bien, de las exportaciones tradicionales, ¿no? Sin duda, hemos tenido a nivel mundial problemas desde la pandemia de COVID que ha distorsionado estas tendencias, ¿no? Pero que ya estamos enrumbados justamente a nuevamente retomar la senda exportadora. Aquí algo que resaltar, uno de los elementos principales que tiene nuestro país es que contamos con instrumentos que nos brindan estos lineamientos hacia el comercio internacional. Y un importante instrumento es el Plan Estratégico Nacional Exportador. Sin duda con un escenario de 10 años y nos permite a las entidades tanto públicas como privadas tener estos lineamientos claros de las acciones importantes para fortalecer capacidades, fortalecer infraestructura que nos permita desarrollar este comercio internacional de una manera sostenible. Porque como comentó la doctora Mera, no es solamente moda lo que viene ahora producto de las preferencias de los consumidores o los intereses por consumir cada vez más productos que no generen un impacto o un daño ambiental y que sean responsables también socialmente, sino esta es una preocupación mundial. Y frente a eso, en los países, en los diversos mercados, se están estableciendo nuevas exigencias, nuevas regulaciones que permitan pues tener o disminuir este efecto que hoy está generando el cambio climático y que en países como el nuestro, que tenemos una biodiversidad amplia, somos mucho más vulnerables a estos efectos y en el caso de la agricultura aún más.
Como cifra importante, mencionar que el último año hemos tenido 8.364 empresas vinculadas a la exportación en total, relacionados con 4.795 productos, con un incremento de 3%, y hemos ido a 165 mercados de destino. 22 tratados de libre comercio que representan a un total de 56 economías. Es uno de los elementos importantes que ha marcado la pauta a este crecimiento importante de las exportaciones. 63.517 millones de dólares de exportaciones totales, y de las cuales no tradicionales representaron los 18.245, como comentaba, con un crecimiento de 13%. Los principales destinos de nuestras exportaciones peruanas los podemos visualizar aquí. Ya se comentaba que es un socio estratégico la Unión Europea, es el tercer mercado, ¿no?, de interés para nuestras exportaciones de manera total. Nosotros somos un país naturalmente rico en muchos recursos, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar también lo importante que es para nosotros el sector minero energético, ¿no? Pero a la vez también es importante, y venimos desarrollando una serie de acciones y apoyando lo que implica toda nuestra canasta agroexportadora, principalmente representada en productos no tradicionales. Solo hay uno que es un producto estrella dentro del grupo de los productos de agroexportación, que está categorizado aún como un producto tradicional, que es el café. Pero bueno, no es una situación de discusión aquí, pero muchos de los productores o empresarios cafetaleros pues cuestionan esa designación, y por el valor agregado, las certificaciones que pueden tener de sostenibilidad, pues comentan que debería ser inclusive considerado un producto no tradicional, ¿no? Pero dejándonos de los términos tradi y no tradicional, la canasta agroexportadora sin duda incorpora al café, y es el café uno de los principales productos dentro del agro que va hacia la Unión Europea, ¿no? Aproximadamente el 50% de la exportación de café peruano se dirige a este mercado. En relación a las exportaciones de la Unión Europea, también lo comentaron, ¿no? Son 6.668 millones de dólares de exportaciones totales a la Unión Europea, y esto representa aproximadamente el 10,5%. Y lo podemos ver a lo largo de los últimos 5 años, que ha estado en el rango del 13,5% al 10,5%. Sin duda, más del 10% de nuestras exportaciones van a este mercado. 1.826 productos dentro de las diversas partidas arancelarias. Ha habido un decrecimiento, sí, pero es un decrecimiento que ya vamos a ver más adelante, tiene que ver principalmente también con el valor de los metales y con algunos factores climatológicos que no solo a nuestro país, sino a nivel mundial nos han venido afectando, ¿no? Y al ser, sobre todo, si hablamos del tema del agro puntualmente, hemos tenido en el último año y este año, y con una proyección que ya se comentará seguramente en el panel, las diferentes proyecciones o escenarios pesimistas, optimistas, conservadores, ¿no? Que se puedan manejar. Los principales destinos de exportaciones del sector agroexportador, también aquí lo podemos apreciar. A nivel de la Unión Europea, nuevamente sigue siendo un mercado relevante pues, para la exportación peruana. Esto lo comento solamente para ver la importancia del rol que, además de tener un plan estratégico nacional exportador que nos pueda dar estos lineamientos, estas guías claves para aunar esfuerzos, para optimizar esfuerzos, optimizar recursos, hay un rol importante en el caso de productos de agroexportación de frutas y hortalizas frescas que realiza el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Y es que además de los acuerdos comerciales y los beneficios arancelarios que se puedan dar, también está todo lo relacionado a las medidas no arancelarias. Y en el caso de frutas y hortalizas, lo primero que se tienen que trabajar son los protocolos fitosanitarios para el acceso a mercados. En el caso de la Unión Europea, tenemos mucho dinamismo, ¿no?, a nivel del acceso de los productos que pueden estar ingresando. Sin duda, y lo voy a mencionar más adelante, también hay algunos desafíos que se pueden convertir en oportunidades, pero que aún pues, limitan este crecimiento de exportación o su ingreso de algunos productos al mencionado mercado.
SENASA ha proyectado concretar el acceso también por algunos otros mercados de destino y protocolos fitosanitarios de uva al Japón, Chile a Chile e Israel, los cítricos a Nueva Zelanda y Vietnam, granadas a México, palta a Malasia y Filipinas, el mango también a Malasia, los arándanos a Indonesia, pimiento hacia Argentina, cúrcuma, pitahaya y aguaimanto a Estados Unidos. Sin duda un trabajo bastante arduo, pero que va a permitir que se nos sigan abriendo las puertas a los diferentes mercados de destino, en los que por tendencias de mercado existe oportunidad para toda la gama de productos o de frutas y hortalizas frescas que ofrece nuestro país por la diversidad de climas que maneja. A nivel de empresas exportadoras en la Unión Europea, y lo comentó el embajador Frontini, es cierto, el principal grupo, ¿no?, de empresas que exporta, dependiendo del tamaño, son las empresas tanto pequeñas y microempresas, ¿no?, que es lo más representativo. Está dinamizando sin duda la economía de nuestro país, pero también es importante mencionar que estas pequeñas empresas pues, pueden tener todavía ciertas necesidades de fortalecimiento de capacidades, producto naturalmente del tamaño de empresa que son, ¿no? Y uno de ellos, ya adelantándome, es el poder estar actualizado permanentemente en relación a las nuevas regulaciones que puedan establecer los mercados de destino. Porque hoy pues, se comenta que ya no es el tema sin duda arancelario, ¿no?, los principales problemas que se puedan o desafíos que se puedan tener a nivel del comercio internacional, sino son todas las medidas no arancelarias. Y en el caso de alimentos, particularmente las relacionadas con la seguridad alimentaria, ¿no?, y también los aspectos de sostenibilidad. También se muestra una gráfica de los principales 5 productos de exportación a la Unión Europea, ¿no? Esto de manera general. Aquí ya resaltamos que dentro del top 5 aparecen no solamente los productos mineros, sino aparecen los productos del agro, ¿no? Entonces, para nosotros, el mercado de la Unión Europea, sin duda, es interesante, lo comentaba la viceministra Mera, relacionados con que aquí pues estamos exportando no solamente minerales, ¿no?, como los principales productos, sino también productos del agro como es el café, como es la palta, como es el arándano. Aquí se puede visualizar las agroexportaciones totales a la Unión Europea. En el año 2022, 41% de las exportaciones a la Unión Europea fueron productos agrícolas y agroindustriales. En total, 2.762 millones de dólares fueron exportados. Esto representó, en comparación con el año anterior, un 5,2% de crecimiento. Y los principales productos, que ya lo había comentado, pues son el café, las frutas y en general las hortalizas frescas. Hay nuevos productos que también se incorporan. Se comentaba la semilla de melón y también otros productos que actualmente tenemos en cartera de negociación, ¿no?, y que podrían tener potencialidad, sobre todo muchos productos de nuestra biodiversidad que hoy todavía están enmarcados dentro de una regulación que se llama Novel Foods, ¿no?, de alimentos nuevos, pero que también pues, tienen por tendencia de mercado y por su composición como tal, que encaja dentro de los alimentos saludables, una oportunidad interesante en el mercado europeo. El comportamiento, podemos ver las principales 5 productos aquí de exportación, ya directamente de lo que es agroexportación. Pues tenemos el café, tenemos la palta, como mencionaba el arándano, las uvas, los mangos, ¿no?, con un crecimiento también importante. Algunos de ellos sí han tenido alguna cifra, si se logran ver, así se pueden ver los números, comportamientos interesantes, como puede ser el caso del café, donde uno puede ver que entre el año 2021 al 2022 hubo un crecimiento del 60%. No podría decir, bueno, es una cifra pues bastante marcada de diferencia, ¿no? Si es revisamos, pueden visualizar el evolutivo de los últimos 5 años, que ha estado en la exportación de café entre 338, 324, 315, 395 millones. Pero eso tiene una respuesta, ¿no? Y es que se ha debido a algunos cambios, el cambio climático, ya que ha tenido algún efecto en otros países competidores de café y que ha hecho que el año pasado, sobre todo en el último trimestre, no se logren pues cubrir la demanda que atendían otros países y que el Perú ha tenido que
responder ya a finales del año pasado. ¿Y por qué adelanto esto? Porque si uno habla de las cifras a este año en el primer trimestre, sin duda la caída mayor es debido al café. Y ojo, eso puede ser una discusión, esto es una evaluación anual, pero generalmente en estos cultivos no diferencian el año, sino lo que se evalúa es por campañas, ¿no? Y esta campaña del café pues no solamente empieza todavía para agosto, septiembre y termina a inicios de este año, ¿no? Entonces, igual ahí puede haber una cifra, ¿no? Que nos pueda hacer pensar un poco sobre cómo va a ser el comportamiento este año. Lo que sí puedo adelantar del café es que los precios están bastante, me comentaban que están apropiados, están adecuados y que esperamos pues que este año también la cifra sea positiva. En el caso tenemos exportaciones de paltas que sí pueden apreciar que ha habido un decrecimiento en valor FOB y esto tiene que ver con el precio y la digamos, sobredemanda que pueda haber hoy en este producto a nivel internacional. Los arándanos con un crecimiento interesante de 12%, bueno, el arándano a nivel internacional, no solamente en Europa, en Estados Unidos, en varios mercados, hemos tenido cada vez un crecimiento interesante. Es un producto bastante particular, con bastante interés, se comunica mucho sobre los beneficios que puede tener el arándano, ¿no? Y su versatilidad también para su consumo. Y otros productos más, ¿no? El mango, está también los espárragos en conserva, que ha tenido también un crecimiento de 8%. Aquí podemos ver entonces principalmente los 9 productos de nuestra canasta agroexportadora y el valor de las exportaciones, ¿no? en los últimos 5 años. El acuerdo comercial de Perú con la Unión Europea ha brindado acceso preferencial para el 99.3% de productos agrícolas y 100% de productos industriales. Los principales productos de agroexportación pues ya ingresan con arancel cero, es más, desde la entrada en vigencia ya hace 10 años del acuerdo, ¿no? Estos son algunos de los temas que se abordan y es interesante, aquí veo algunas caras que sé que han manejado y liderado las negociaciones, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo hace 10 años, entonces conocen a detalle, ¿no? Los aspectos que se han abordado, pero lo que podría resaltar aquí es que el tener un acuerdo comercial, y me permite ir a la siguiente diapositiva de los beneficios, es además de los beneficios relacionados con aspectos arancelarios, sin duda genera una comunicación bilateral más frecuente y que permite abordar en otros espacios, ¿no? o en espacios bilaterales problemáticas y oportunidades que se puedan dar para facilitar ese comercio entre ambas economías, ¿no? Se habló de la asistencia o del apoyo de la cooperación internacional, la cooperación técnica, es clave. Y ha sido bastante positivos los resultados que se han tenido a nivel de las diversas cooperaciones técnicas europeas que se han recibido en nuestro país, ¿no? Y que nos permiten fortalecer las capacidades en cadenas, sobre todo el sector agroexportador, que van dirigidas a este mercado, y con un enfoque sostenible. Aquí menciono algunas de ellas, ¿no? La GIZ, GTZ anteriormente, que siempre ha tenido una presencia en nuestro país, el PTB, ¿no? Que tiene que ver con la cooperación alemana también, CBI de Países Bajos, y bueno, SECO también, ¿no? Porque tiene, al final, si bien es la cooperación suiza, todas las acciones que se desarrollan principalmente son para fortalecer las capacidades de aquellas empresas que tienen priorizado el mercado europeo, ¿no? Y que permite esta reducción de brechas y cumplimiento de exigencias. Elevar la productividad también de empresas peruanas al facilitarse la adquisición de tecnologías más modernas y sostenibles a menores precios. Los espacios de articulación, como comentaba, directa, como el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Acuerdo con la Unión Europea y que se reúnen anualmente, así como otros comités que permiten estos espacios que comentaba, ¿no? De articulación frecuente. Promueve también la inversión extranjera, que alcanzó los 29.231 millones en el 2021 y la inversión de la Unión Europea este mismo año, en el 2021, fue de 7.385,5 millones. Y esta cifra representa casi el 27% del total general,
¿no?, de inversión en nuestro país, ocupando así el primer lugar de inversiones extranjeras directas por origen. Las oportunidades son muchas con el mercado de la Unión Europea, pero como siempre comentamos, hay que estar preparados, ¿no? Y este fortalecimiento de capacidades, no solo de las empresas, sino también a nivel de la infraestructura que pueda tener nuestro país, son claves, ¿no? Y con el enfoque que también se tiene, ¿no?, que es hacia una economía sostenible. Es un mercado de más de 450 millones de habitantes, que demandan, o nosotros tenemos una oferta que en realidad puede calzar muy bien con las demandas que se tienen. Los desafíos. Bueno, aquí tengo algunos y nuevamente creo que en el panel vamos a poder comentar un poquito más al respecto. Tenemos estas oportunidades para nuevos productos que son de nuestra biodiversidad y que se consumen en nuestro país, que se vienen exportando ya a otros mercados de destino, pero que aún no pueden acceder a la Unión Europea, ¿no? Y me refiero particularmente a la regulación Novel Foods, ¿no? Entonces tenemos todavía ahí algunos productos con excelente o que encajarían, como mencionaba muy bien, en lo que son productos saludables, como el sacha inche en presentación de semilla tostada, como snack, la cañigua, que es un grano andino, el algarrobo, el camu camu fresco, ¿no?, como para preparación de bebidas, la cocona, entre otros, ¿no? Entonces aquí sin duda, y ya lo relaciono con la cooperación internacional, ¿no?, que pueda sumar también, ¿no?, y ha sumado, de hecho, ha apoyado algunos proyectos para poder acceder, para que el aceite de sacha inche, por ejemplo, en el año 2014 acceda a la Unión Europea, y que ahora estamos viendo el acceso de la semilla de sacha inche tostada como un snack para la Unión Europea. Entonces aquí tenemos un desafío que implica, y escuchaba también que aquí tenemos presentes a la academia, es clave esta articulación de la triple hélice, la academia, los organismos de investigación, el sector público y el sector privado, que tengamos claro cuáles son estas necesidades de información que se publique pues en revistas científicas, ¿no? Información clara que pueda permitir mostrar las condiciones o los atributos que pueden tener nuestros productos, sobre todo aquellos de la biodiversidad. La articulación con autoridades sanitarias para el acceso de productos que tienen como, por ejemplo, ingredientes derivados lácteos, ¿no? Sin duda también vemos en el caso de los productos con valor agregado, que dentro de sus ingredientes incorporan algún derivado lácteo, una oportunidad también en el mercado de la Unión Europea. Sin embargo, y lo muestro como desafío, todavía se tiene que fortalecer esa articulación y el cumplimiento, ¿no?, sobre todo para el cumplimiento de las exigencias que se puedan establecer. La viceministra Mera comentó la regulación de deforestación. Es clave este aspecto, de hecho, lo resalto aquí también por los tiempos de adecuación para cumplir la normativa. Entra en vigencia el 1 de enero del 2025. Sin duda es importante el enfoque que tiene para nosotros es clave el hecho de asegurar que no haya una deforestación, sobre todo por ser un país mega biodiverso, y estamos justamente entre el sector público y privado y estos espacios y el liderazgo del MINCETUR con el apoyo del Banco Mundial, sin duda va a permitir que se puedan articular y poder cubrir estas brechas que ya se han identificado, que se tienen. El 1 de enero del 2025 en realidad puede sonar como que está todavía lejos, pero hay mucho todavía por hacer aquí en el país, mucho trabajo, mucha articulación por realizar, ¿no? Y sobre todo en estos productos, solo acotar o bueno, resaltar que estamos hablando de aproximadamente 330.000 más o menos familias entre cafetaleras y cacaoteras de 15 regiones de nuestro país. Y en el caso del café, pues representa el mercado de la Unión Europea el 50% de nuestras exportaciones. La infraestructura también es otro desafío para el sector agroexportador, y me refiero a la infraestructura de calidad para el aseguramiento de la calidad de los productos, como puede ser lo relacionado a la precisión de los resultados de análisis de laboratorio. Y es que en el ámbito de la actualización de las normativas, buscando la seguridad alimentaria,
También se vienen actualizando los límites máximos de residuos, ya sea de pesticidas o de algún contaminante. Y cada vez más esta rigurosidad en los límites también está relacionada con la precisión de los análisis de laboratorio que se puedan hacer, ¿no? Y esta infraestructura de calidad se requiere que sea moderna, porque no todos pues, los laboratorios cuentan con cierta tecnificación a nivel de los análisis, ¿no? Entonces ahí también lo muestro como un desafío. Nuestra geografía, ¿no? Todos que vivimos aquí en el Perú, nuestra geografía es maravillosa, pero es muy variada. Entonces, también el acceso, toda la parte logística, sin duda es un reto permanente para nuestro país. Y priorizar la investigación, sobre todo en productos con potencial para la Unión Europea, ¿no? Esta investigación, en algún momento, hace algunos años atrás, justamente con apoyo de la cooperación, se fomentaron los grupos de investigación para productos del biocomercio y eso permitió que se desarrolle mucha investigación, se dirija investigación hacia temas relevantes para el comercio, como podría ser, y voy a mencionar el caso puntual del aceite Sacha Inchi, que hubo toda una construcción de papers y de investigaciones que te toman por lo menos 3 años, de unos 10 años, para poder contar con papers que puedan sumarse a un expediente o un dossier Novel Food que se pueda presentar con toda la rigurosidad científica para poder justificar el acceso de algún producto, ¿no? Entonces, sin duda, el continuar priorizando la investigación en productos potenciales para la Unión Europea es clave, ¿no? Y aquí pues están presentes todos los actores, inclusive la cooperación internacional, la cual agradecemos de sobremanera porque sin duda ayuda y seguirá ayudando a poder cumplir todas estas exigencias que demanda el mercado internacional y el mercado europeo. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Claudia Solano, gerente de agroexportaciones de ADEX. Sí, Claudia, por favor, te invitamos a que puedas acompañarnos para que seas parte del panel. Toma asiento, por favor. Así que Claudia nos ha dado un importante análisis sobre este impacto económico del acuerdo comercial. Vamos con el desarrollo de nuestro primer panel para el día de hoy, impacto del acuerdo comercial en el sector agrícola. Para ello, voy a invitar, por favor, al señor César Freud. Él es subdirector de inteligencia y prospectiva de PROMPERÚ. Lo invitamos también a tomar asiento. César cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector de comercio exterior. También se ha desempeñado como especialista en negocios digitales, así como también en el sector de vestimenta. Ha sido jefe de cooperación técnica internacional en PROMPERÚ. Es economista de profesión y cuenta con una maestría en Administración Estratégica de Empresas. Bien, gracias y vamos a continuar invitando también, por favor, a nuestro siguiente panelista, el señor Gabriel Amaro. Él es presidente de la Asociación de Gremios Productores del Perú, AGAP. Adelante, por favor. El señor Gabriel Amaro ha sido gerente general de CONFIEP, ha sido ejecutivo de COFACO, es gerente general de Simber, y ha desarrollado actividades en acciones empresariales privadas y también en los sectores de servicio, de industria y consultoría. Es ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y también ha desarrollado un MBA por la Universidad de Ciencias Aplicadas y por el IED de la Universidad de Madrid. Y también quiero invitar, por favor, al doctor Alexandre Matthews. Él es jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en el Perú. Ocupó desde el año 2011 diversos cargos en la Comisión Europea, entre los cuales se ha desempeñado como negociador de comercio y servicios, tanto para el Tratado de Libre Comercio en la Organización Mundial de Comercio, y también se ha desempeñado en rubros de comercio digital y de telecomunicaciones. Cuenta con estudios de doctorado en ingeniería y políticas públicas de la Universidad de Carnegie Mellon y con una maestría en gestión de la innovación
tecnológica y una licenciatura en ingeniería informática por la Universidad Técnica de Lisboa. Bien, muchas gracias a nuestros panelistas y vamos ahora a explicar brevemente la dinámica de nuestro panel, impacto del acuerdo comercial en el sector agrícola. Vamos a desarrollar 2 preguntas y cada panelista va a tener 3 minutos a 3 minutos y medio para responder las preguntas y les pedimos que estén bastante atentos para que ustedes puedan también formular sus preguntas, inquietudes y el panel pueda contestar. Y de ahí vamos a ir a las conclusiones y luego a un cafecito. Bien, listo. Nos ha dado cifras bastante alentadoras, importantes, Claudia Solano. Sin embargo, también es importante tener esa mirada de cuáles serían esos otros beneficios, ¿no?, que podemos identificar para el sector agrícola tras el acuerdo comercial de la Unión Europea y el Perú en estos primeros 10 años. De repente quiere empezar Alexander Matthews. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, yo creo que hay muchos beneficios. Creo que Claudia ha mencionado muchos de ellos. Por ejemplo, resaltar el tema de la inversión, de la transferencia de tecnología, que son temas cada vez más importantes también en el sector agro, porque cada vez la agricultura se viene volviendo en algo bastante tecnológico. Pero más allá de ello, y para no volver a las cifras que ya se han mencionado, a mí me gusta porque como soy de la Unión Europea, o sea, normalmente solemos dar las cifras de que se exportan X y la Unión Europea, el mercado europeo es X%, el 50% de las exportaciones de café. A mí me gusta mencionar al revés para un poco demostrar cómo es importante la exportación de Perú al mercado de la Unión Europea. Entonces, si me permiten darles algunos ejemplos, y disculpen, pero tengo que verlos porque infelizmente no tengo las cifras totalmente en mi cabeza, pero, por ejemplo, hablamos de espárragos frescos. 3/4 de los espárragos frescos que se importan en la Unión Europea vienen de Perú. O sea, el Perú, si de repente no hubiese espárragos frescos, pues mucha gente dejaría de comerlos. En la Unión Europea, casi 60% de la quinoa que se importa en la Unión Europea, y obviamente toda la quinoa que se come en la Unión Europea es importada porque no se produce quinoa en la Unión Europea, viene de Perú. 40% de las paltas, 40% de los arándanos, mi micrófono está funcionando, 30% de los mangos, 38% de los espárragos preparados. Estas son cifras importantes que demuestran que no solo la Unión Europea es un mercado bastante importante para el Perú, sino que el Perú es un proveedor de alimentos bastante importante para la Unión Europea. Y esto va más allá de las cifras de comercio y de en qué ranking de socio comercial se queda el Perú en términos del comercio de la Unión Europea, porque para estos productos el Perú sí es un mercado de insumos extremadamente importante. Por ejemplo, desde la entrada de vigencia del acuerdo, exportación de frutas aumentó 360%. El arándano creció 17.000%. Esto es básicamente porque cuando entró en vigencia no se exportaban arándanos, casi. Paltas, 530%. Azúcar y derivados, 570%. Quinoa, 1000%. O sea, esto yo creo que demuestra esencialmente no que el Tratado de Comercio haya por sí desarrollado el sector agrícola peruano. El sector agrícola peruano viene en un desarrollo bastante importante, pero lo que sí ha creado es, yo suelo decirlo de esta manera, ha creado espacio exportador para absorber el desarrollo del sector agrícola peruano. Así que yo creo que esto es algo que hay que dejarlo bastante claro, y obviamente hemos hablado de unos productos, pero hablamos de café, hablamos de cacao también, que son los productos tradicionales. Y hablando de esto, me gustaría
mencionar dos cosas. Disculpen si paso los 3 minutos y medio. Luego la segunda hablaré menos. Una es que esto obviamente tiene un efecto tiene un impacto en el empleo. Porque obviamente pasar de una exportación que era esencialmente minera a una exportación que tiene una gran componente de agricultura, implica que, o sea, de forma general o en la producción, la agricultura emplea más que la minería. No quiero decir mal de la minería, y esto se estima que cerca de 1 millón de empleos tienen que ver con las exportaciones totales a Europa. Muchos de estos empleos vienen del sector agro. Y yo creo que es bastante importante ver que algunos sectores tienen un impacto mayor en el empleo que otros. Me gustaría mencionar dos temas que creo que son importantes y que son oportunidades. Hablando de desafíos y de oportunidades, yo creo que vamos a hablar mucho de desafíos. A mí me toca, me gustaría hablar del punto de vista de las oportunidades. Y dos temas que creo que son importantes. Uno de ellos es el tema de los orgánicos. En una encuesta reciente en la Unión Europea hay una institución que se llama el Eurobarómetro, que hace encuestas todo el rato sobre todo. Y una reciente, 9 en cada 10 europeos creen que las importaciones agrícolas de cualquier origen solo deben ingresar a la Unión Europea si su producción ha cumplido con los estándares ambientales y de bienestar animal. 8 en cada 10 menciona el importante que es que los alimentos respeten las tradiciones locales y que vengan de una área geográfica que conocen. 80% de los europeos asegura que tener una etiqueta que asegure la calidad de un producto es importante para su decisión en comprar los alimentos. 75% piensa que los orgánicos son de mejor calidad, 65% piensa que los orgánicos saben mejor que los otros alimentos. Yo creo que es esto, y esto va a dos cosas que quiero hablar. Una de ellas es el tema de orgánicos y la otra es el tema de indicaciones geográficas. Porque están relacionadas con estas tendencias. El querer comer mejor, querer comer más saludable, querer comer orgánico, creo que es una gran oportunidad para Perú. Como ha dicho el embajador, el Perú es el 4º proveedor de productos orgánicos de la Unión Europea. En 2021 ha exportado 204.000 toneladas, una participación de 7,1% de todas las importaciones orgánicas de la Unión Europea. Principal proveedor de café y cacao orgánicos, tercer proveedor de frutas y verduras orgánicas. Los principales productos exportados orgánicos fueron el banano fresco, el café sin tostar, 18% de la participación. El Perú es el mayor exportador de café orgánico del mundo. Por otro lado, el tema de las indicaciones geográficas y el hecho que las personas valoren productos tradicionales, producidos de una forma tradicional. Y esto es algo que también creo que hay que apostar, porque le agrega valor a un conocimiento quizás milenar de formas de producir cosas que no se pueden hacer o que si a lo mejor se hacen en otros lados, no son iguales. Y también aporta valor a las comunidades rurales, a las comunidades locales. Y es con mucho gusto que les puedo avanzar que hay 10 indicaciones geográficas peruanas que en este momento están protegidas en la Unión Europea y que el Indecopi y junto con las varias instituciones siguen trabajando y asociaciones de productores para lograr sacar más indicaciones geográficas, más denominaciones de origen protegidas. Las 9 de ellas son agrícolas, hay una que son artesanías, 6 de las cuales se empezaron a proteger desde el último Comité de Comercio, que son estas reuniones de las cuales se hablaba. Y les voy a nombrar, para terminar mi intervención, maíz, y que conocéis, creo que conocéis todos. Maíz blanco gigante de Cusco, payares de Ica, quizás no conozcan el pisco. Aceituna de Tacna, cacao de Amazonas, café de Machu Picchu, Huadquiña, perdón. Café Villarrica, Loche Lambayeque, que a mí me encanta, y maca de Junín Pasco. O sea, yo creo que hay que apostar en también valorizar, no solo exportar más, no solo
llegar con nuevos productos, pero también ver cómo agregarles valor a los productos que ya están. Gracias. Gracias, doctor Matius. Te quiero comunicar que ya no tendría tiempo para la segunda pregunta. No importa, sigamos, continuemos. Señor Gabriel Amaro, para poder contestar la primera pregunta que hemos formulado, por favor. Muchas gracias por la invitación primero, al embajador, al presidente de ADEX, a los empresarios que están acá, funcionarios, académicos, exministros, funcionarios públicos. Creo que es un evento sumamente importante, sobre todo porque pone en el foco nuevamente a la agricultura peruana y nuevamente a un tratado de libre comercio con una economía global desarrollada como la Unión Europea. ¿Qué sería del Perú si no tuviese socios como la Unión Europea, como Estados Unidos, como países desarrollados? El TLC en el Perú ha sido un elemento más de una política pública que se inició en los 90, que tuvo como objetivo desarrollar nuestro país y desarrollar de manera integral el país. ¿Qué sería el Perú si no tuviese el mercado 500 millones más o menos, ¿no?, que tiene la Unión Europea hoy en día, y un mercado con alto poder adquisitivo y que requiere de los productos que hace el Perú? Un país pequeño de 33 millones, subdesarrollado todavía, que tiene muchas brechas, pero tiene un inmenso potencial para poder llegar a abastecer a todo el mundo. Nosotros sacamos un libro hace como 4 años que se llama Perú, la despensa del mundo, y revalora todo este desarrollo de la agricultura peruana. Tenemos brechas impresionantes. Yo quisiera resaltar, no voy a repetir lo que ha dicho mi amigo Alexander, pero quisiera resaltar algunos temas respecto a la importancia de la Unión Europea y lo que ha traído al Perú. Y lo que ha ayudado es al desarrollo de una agricultura moderna, sostenible y formal, y a darle estabilidad al país. La agricultura le da estabilidad al país. Cuando ésta tiene la oportunidad de llevar estos productos maravillosos que tenemos en el Perú, ya muchos conocidos en el mercado internacional, y cientos que todavía no se conocen, que tiene la oportunidad de llevar estos productos al mundo. Pero tenemos un espacio muy grande por desarrollar todavía. Solo el 20% hasta antes de la pandemia era formal en la agricultura. Y esto se creó por la oportunidad de tener el mercado. Hoy en día sabemos que la agricultura peruana tiene los más altos estándares, tiene empresas muy grandes pero también muy chiquitas que forman parte de una cadena productiva moderna que abastece al mundo. Más del 90% es pequeña agricultura, conectada a las cadenas modernas. Pero tenemos esa brecha 80% de informalidad. Y tenemos un tratado de largo plazo que nos da estabilidad. Y un mercado que va evolucionando, al cual la industria agrícola peruana viene acompañando y viene abasteciendo. De los factores que ya se mencionaron, que no repetir, como empleo, cantidad de exportación que trae divisas, etc., hay uno fundamental, que es que la agricultura, que está en todas las regiones del país, porque todas las regiones del país son productivas, es un factor de cambio para traer desarrollo al Perú y sacar a la gente de la pobreza. Uno de los elementos adicionales al TLC ha sido la Ley de Promoción Agraria, que hoy día ya no la tenemos, lamentablemente, pero que ha sido uno de los puntos que ha generado un factor de cambio, porque ha sacado de la pobreza en las zonas rurales más pobres, más difíciles, que no tienen comunicación, que no tienen medios para sacar sus productos, pero que poco a poco ha avanzado y ha sacado a cientos de miles de familias de la pobreza. Creo que ese elemento no podemos perder de vista, es parte de los ODS, ¿no? Alimentación, sacar de la pobreza. Y eso ha sido la agricultura moderna, con una correcta política pública y con acceso a un mercado. Pero como la brecha es muy grande todavía, necesitamos ese acompañamiento que mencioné en la mañana con el embajador, y la Unión Europea sé que está ayudando muchísimo al país, ese acompañamiento para darle sostenibilidad a lo que ya tenemos y acercar esa gran cantidad de agricultores a este progreso, ¿no?
Ahí tenemos un reto como país, ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer. Yo siempre menciono el tema de la regulación. La regulación puede ser muy buena, el objetivo es muy bueno, pero si la regulación se hace mal, la brecha se hace más grande. Entonces, ese es el factor creo que más importante de lo que significa hoy en día el tener un tratado con la Unión Europea. La posibilidad de llegar a un mercado en un sector en donde puede hacer muchísimo bien, trayendo a la formalidad, sacando de la pobreza a las personas, con una industria de calidad mundial y con un potencial de crecimiento impresionante. Ahí donde ha mencionado el espárrago, ha mencionado el arándano, muchos otros productos, ahí donde el Perú por sus condiciones se mete a hacer agricultura desarrollada, se convierte en el número 1 en productividad en el mundo. Imagínate todo lo que podemos darle al mundo. El sector privado que represento hoy en día, que está pasando en el país, discúlpenme los minutos que me voy a tomar, pero creo que es importante, por un periodo de inestabilidad en el país y deterioro de esa política pública, está dispuesto, como siempre, a seguir trabajando al interno, con todos los actores sociales, con los políticos, con los gobiernos de turno, y también con las organizaciones internacionales y con la Unión Europea, para sacarle el máximo provecho a este instrumento, pero también para mejorar todas las condiciones para que uno de los factores, porque se habla siempre de dos en lo que es sostenibilidad, se habla de ambiente, de medio ambiente, y se habla de temas sociales, que son el objetivo finalmente, ¿no? O sea, las personas tienen que vivir mejor en un mejor ambiente, es lógico. Pero si las empresas, las unidades productivas, no tienen las capacidades y la sostenibilidad en materia económica, es imposible lograr esa sostenibilidad de manera completa. Y eso se da con una correcta política pública, con regulación adecuada, pero que ésta se adapte a la realidad productiva. Por eso es importante, en otro término, el trabajo conjunto entre el sector público y privado en un ambiente de confianza, con ese objetivo principalísimo, que es lograr este bienestar, este desarrollo, esta inclusión, y convertir al Perú, en vez de un país de 80-90% de formalidad, en un país de 99% de formalidad, que eso es lo normal. Les agradezco mucho el espacio. Gracias, Gabriel. Continuamos con César Froy, por favor. Sí, agradecer también por la invitación y dar un saludo a las altas autoridades que nos acompañan. Creo que a lo largo de la presentación de Claudia y las intervenciones previas hemos constatado todos los beneficios cuantitativos que ha traído el acuerdo comercial, ¿no? Tanto por el lado de inversiones, hemos visto el porcentaje que representan las inversiones, por la estabilidad que trae consigo un acuerdo de esta naturaleza. En la parte comercial, que es más nuestro negocio, no me quedan cifras que comentar, creo que solamente agregar al dato que comentó el embajador del crecimiento en 2.5 veces en el valor de las exportaciones. El número de empresas también crece de manera importante, se multiplica en 1.3, es decir, crece en 30%. Y esto da evidencia del impacto, como se mencionaba, que se tiene en la generación de puestos de trabajo, considerando que muchas de estas empresas son también de tamaños medianos, pequeños. Yo quisiera profundizar los beneficios por el lado donde venían comentándose en las intervenciones previas, aspectos tal vez más cualitativos, pero que finalmente son los que ayudan a tener ese dato de crecimiento finalmente, ¿no? Y creo que hay que valorar mucho las relaciones comerciales que podemos tener con un mercado tan sofisticado como el europeo, probablemente el más sofisticado en términos términos ambientales, de repartición equitativa en el comercio. Y prueba de los resultados que hemos tenido son justamente, por ejemplo, lo que mencionaba Gabriel, en los primeros eslabones de la cadena, que van desde fomentar la formalización de las unidades productivas y también tener una mirada mucho más hacia estos segmentos que antes eran nichos, pero dejan de ser nicho y cada vez se vuelven más grandes, como por ejemplo los productos orgánicos o con elementos de sostenibilidad o comercio justo.
Pero esto no ocurre solo en esos eslabones. También, como se ha mencionado, comercializar, tener un intercambio comercial con un mercado como la Unión Europea nos obliga a estar innovando constantemente, nos obligan a también sofisticar nuestra oferta, nos obliga a adoptar buenas prácticas y certificaciones que al final del día, si bien el producto o este producto específico puede llegar a Europa, hace que el empresariado peruano sea más competitivo. Y ese producto desarrollado también se puede vender a otros mercados, como el norteamericano, como el asiático, y al final del día también al consumidor local, porque muchas de las empresas que abastecen el mercado internacional sabemos que también tienen divisiones de negocios en el plano local. Entonces creo que los beneficios lo que podemos ver, mejor dicho, en un inicio como una barrera, algo que nos desalienta con todas estas exigencias que el mercado nos exige, creo que hay que verlo de la otra manera, hay que verlo como una oportunidad, un reto. Para eso estamos acá justamente el Estado y el sector público trabajando de la mano con el apoyo de la cooperación internacional y de la misma Unión Europea para elevar ese nivel de la oferta que se exporta, pero en general la calidad de vida de todos los peruanos. Gracias. Gracias. Bueno, hice la presentación, ¿qué más puedo? Bueno, voy a complementar quizás solamente lo importante, ya lo dijeron, del mercado. Las acciones de promoción comercial son claves para poder aprovechar estas oportunidades que tenemos, ¿no? Voy a comentar, ahí tenemos una feria, quizás también ProPerú seguro va a comentar seguramente de todas las actividades de promoción comercial que se dan, o algunas, pero en lo que queda del año, por ejemplo, nosotros en ADEX, ¿no? Hemos priorizado una misión comercial a los países nórdicos. Sobre todo, ¿no? Si analizamos el caso de los mercados nórdicos, hay mucho mayor interés o preferencia por la producción orgánica. Entonces, en el caso de los mercados nórdicos, vamos a tener ahí una misión comercial importante. Otro aspecto relevante también para ver el aprovechamiento, los beneficios, tiene que ver con un acompañamiento que se comentó en relación a todos los cambios normativos que se puedan dar. Naturalmente, sabemos que con el fin de poder proteger la salud y la seguridad de las personas, pues las autoridades competentes en cada uno de los países establece o revisa normativas, ¿no? Y sin duda la Unión Europea no ha sido la excepción, ¿no? En los últimos años ha ido revisando y actualizando sus normativas, dándole un enfoque mucho más sostenible y que es importante. Lo comentaba César hacia el tema de que veámoslo como una oportunidad porque nos lleva a ser más competitivos, ¿no? El estar preparados a exportar a un mercado como la Unión Europea, sin duda, nos permite asegurar que cumplimos con diversos estándares, ¿no? Que ya nos abren de manera natural la puerta a otros mercados. Y en este aspecto también la capacitación constante sobre las nuevas normativas es clave, ¿no? Una de ellas, y que ya se ha comentado también por la importancia de los productos, las regiones en las cuales hay un nivel de pobreza también importante, ¿no? Como pueden ser las zonas de ceja de selva donde hay producción de café y cacao, está relacionado con la norma de deforestación, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a desarrollar una capacitación virtual para los productores, sobre todo a todos los de la cadena, para dar conocimiento de lo que implica las exigencias, para estar preparados y desarrollar todo un programa de implementación y cumplir con la normativa. Finalmente, nuevamente, ¿no? Las oportunidades están ahí. Nosotros recibimos también con bastante gratitud el apoyo que se pueda obtener a nivel de la cooperación para cumplir estas exigencias que demanda el mercado europeo, ¿no? Y que son, en realidad ahí hay mucha experiencia previa y seguramente también mucha por seguir desarrollando. Gracias por la pregunta. Yo creo que es una cuestión muy importante y creo que nuestro acuerdo está enfocado
de grande manera en el tema de comercio y desarrollo sostenible. Pero yo creo que de una forma general, los tratados de comercio, por algo que mencionó Gabriel, o sea, la parte económica es muy importante. Y los tratados de comercio, si vemos, o sea, la apertura comercial obviamente suele elevar los niveles de vida. Mayor productividad, aumento de competencia, ampliación de las posibilidades de elección de los consumidores, mejora de precios de mercado, suele pasar. Genera oportunidades de empleo, desarrollo económico para las mujeres, por ejemplo. Ha aumentado significativamente las oportunidades de empleo para las mujeres. Obviamente, o sea, todo tiene que estar junto y no vale la pena aumentar las oportunidades sin que sean condiciones dignas. Y de hecho creo que es un tema que hay que discutirlo, y esta tarde vamos a tener un panel donde vamos a hablar de temas laborales. Estoy mirando a María Laura de la OIT, que nos acompañará esta tarde. Es eso, el crecimiento económico tiene que ser inclusivo, y el comercio aumenta la capacidad de un país de generar ingresos. Y obviamente es uno de los principales requisitos del desarrollo sostenible, es que haya desarrollo, ¿no? Y más allá de ello, también permite que haya intercambios tecnológicos de innovación que una vez más suman y multiplican al desarrollo. Para terminar, enfocándome en lo que está en nuestro acuerdo de comercio, tenemos un capítulo en el Acuerdo de Comercio y Desarrollo Sostenible, lo cual básicamente se enfoca en temas laborales, en temas medioambientales y en temas de diálogo con la sociedad civil, y hace referencia a un conjunto de estándares internacionales, sea de la OIT y otros, para garantizar que el comercio produce el desarrollo, pero que va de la mano con la sostenibilidad, para garantizar que, como decía alguien esta mañana, que no se deja nadie atrás, o sea, que el desarrollo pueda llegar a todos. Obviamente que esto es una tarea de todos, no solo, y el comercio puede contribuir, pero las políticas públicas también tienen que estar desarrolladas para que así sea. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muchas gracias. Bien, para el señor Gabriel Amaro, ¿cuáles serían esas prácticas sostenibles, ¿no?, en el sector agroexportador, que a través justamente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Perú se han visto fortalecidas? ¿Cuáles crees que han sido esas prácticas que se han visto justamente potenciadas a raíz de este acuerdo? Bueno, al incrementarse el mercado, mayores oportunidades de hacer sostenibles las operaciones agrarias, ¿no? Y esto, lo primero, es que ha permitido dar empleo formal en zonas rurales, como mencioné, pero las empresas no solamente se limitan a dar empleo formal. Nosotros sacamos una encuesta con apoyo, me acuerdo, en 2014, más o menos, y se veía que toda la industria moderna, agraria, de exportadora, había un 40% de empleo de la mujer. Hoy en día está más de 60%, 60-70%. Pero no solamente el dar el empleo, sino las empresas tienen una serie de servicios adicionales. ¿Por qué? Porque hay ausencia de servicios públicos en las zonas rurales. Hay empresas que otorgan programas de salud para las mujeres gestantes, otorgan programas para cuidado de los niños, apoyan guaguasis, otros ayudan en el tema educativo, ¿no? O sea, hay todo digamos, un sinnúmero de iniciativas que van desde cómo mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores y sus familias en sus zonas de influencia, por un lado. Hay empresas que están ayudando a programas contra la anemia, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Hay otras que tienen programas en ese cambio hacia una transición a energías renovables. Hay empresas que ya tienen, por ejemplo, paneles solares que combinan con otro tipo de energía. Hay empresas que están apoyando a sus zonas de desarrollo con la limpieza de aguas hervidas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que esas aguas, que en vez de contaminen el mar o los ríos, se recojan, se procesen y entren nuevamente al ecosistema productivo y puedan ampliarse las áreas de cultivo para aquellos cultivos, evidentemente, que pueden recibir ese tipo de agua tratada, digamos, ¿no? Hay empresas que tienen, por ejemplo, programas que en conjunto están tratando de desarrollar, y algunas ya lo han hecho, obras por impuesto, para impactar más rápido, otras ayudándoles a dotarles de agua a las poblaciones. Creo que el punto 1 en los ODS son el tema de sacarlo de la pobreza. Creo que el segundo o tercero, no recuerdo, el tema de la alimentación. La cadena agraria moderna, si bien es cierto, el gran mercado es el de agroexportación y los productos que consume el mundo, que no necesariamente todos se producen localmente, perdón, se consumen localmente, pero jala toda la cadena. Acuérdate que estamos hablando de un sistema alimentario conectado, los sistemas propios de los países, pero los que intercambian alimentos con otros países, como es la cadena agroexportadora, pero que recibe en su balanza comercial agraria los productos que necesitamos en donde no son tan productivos y que normalmente son productos masivos también, ¿no? Entonces, creo que al fortalecer estos tratados de libre comercio que son de largo plazo, los impactos desde el esfuerzo del sector privado, que muchas veces cubre la ausencia del servicio público, lo que tiene que hacer el servicio público, puede ayudar a salir mucho más rápido y ayudar mucho más, de manera mucho más acelerada, a esos cambios que estamos buscando con el tratado y como país en este camino hacia nuestro desarrollo, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Y para César, nos gustaría que de repente nos puedas comentar cuáles serían esas cifras, ¿no?, de agroexportación para cierres de fin de año, y también conocer un poco cuáles son los planes que tiene PROMPERÚ justamente para promover la agroexportación. Sí, respondiendo a la primera pregunta, siempre siendo la salvedad que dar pronósticos o proyecciones es complicado. Son modelos que se basan en variables que cambian muy rápidamente, sobre todo en escenarios como los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nosotros preferimos llamarlo meta más que proyección, y en este caso hemos calculado 3 escenarios, desde uno pesimista, en el cual las exportaciones crecerían solamente entre 1 y 1.5%, hasta un escenario más optimista, donde sobrepasaríamos el 4.5%, ¿no? En el conservador manejamos a la fecha, repito, esto se actualiza cada mes con datos nuevos, esperamos un 2.5, lo que sí confío es que logremos superar el hito de los 10.000 millones este año finalmente. Y respecto a las acciones que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ tenemos planificados, pues nosotros actuamos básicamente a través de 3 vertientes. Por un lado, el fortalecimiento de capacidades, que apunta a ser más competitivas a las empresas, y en esto va desde ayudarlos a mejorar su gestión, obtener alguna certificación que puede ser necesaria para acceder al mercado, o por ejemplo, ya estamos planificando acciones para ver el tema de deforestación, lo venimos trabajando muy articuladamente con otras instituciones. En el plano de la inteligencia comercial, también somos muy activos estudiando el mercado con el fin de encontrar oportunidades para los productos que ya están consolidados, poder diversificar de repente a nuevos mercados, pero también para buscarle oportunidades a los nuevos productos. Por citar algunos ejemplos, este año tenemos planificado realizar 2 estudios que tienen un impacto directo en la Unión Europea, un estudio para ingredientes naturales, tanto para uso cosmético como para alimentario, en los mercados de Alemania y Francia,
Y en el caso de frescos y congelados, en Suecia, Finlandia y Dinamarca, también queremos explorar un poco más los países nórdicos. En cuanto estén los resultados, se los estaremos presentando, seguramente de la mano de ADEX y por qué no de AGAP, como lo hemos venido haciendo en el corto plazo. Y finalmente, entrando ya a la vena del negocio, que es la promoción comercial, PROMPERÚ tiene una activa participación en los principales espacios comerciales de la Unión Europea. Particularmente podemos mencionar, por ejemplo, la Feria Biofag, muy enfocada en productos de la biodiversidad y con elementos de diferenciación como los productos orgánicos. CIAL París, una feria principalmente de procesados, donde podemos mostrar la oferta de valor agregado, de innovación, de transformación que tiene la oferta peruana. Una muy específica para el café, el World of Coffee. Anuga, donde presentaremos productos procesados y congelados, y estaremos en Fruit Logística de la mano de AGAP presentando lo mejor de la línea de frescos. Solamente para darle algunos números respecto a resultados, por ejemplo, el año anterior, el año 2022, en Fruit Logística tuvimos 25 empresas participantes y una expectativa de negocios hasta 12 meses de 250 millones de dólares, lo cual da una idea del impacto y la importancia que tienen estas actividades para presentar la oferta y ayudar al empresariado peruano a hacer nuevos negocios con Europa. Gracias, César. Bastante valiosa la información que nos has compartido. Claudia, entonces ya no voy a emplear el término proyección, sino meta. ¿Cuál sería entonces esa meta que debería tener la agricultura sostenible para los próximos quizás 5 años? Okay. César ya planteó los escenarios optimista, pesimista, moderado. Y aún así es cambiante, ¿no? Porque no sabemos, tenemos algunos que ya no hemos comentado mucho, pero para la agricultura es muy importante. Efectivamente, iba a hablar de la parte climática, ¿no? Y solamente ya el niño global, que es algo que se va a desarrollar, ya podría naturalmente hacer una actualización. Pero sí somos optimistas en el hecho de esperar que este año volvamos o lleguemos a superar la cifra de los 10.000 millones. Sin duda también en ADEX se han hecho estas estimaciones y la meta es bastante similar, así que esperamos que con el accionar, con el debido accionar y la articulación, yo diría que lo clave aquí es, tenemos un escenario clave, o sea, ya lo tenemos claro, el tema es la acción, ¿no? Y qué articulación podemos ver en el sector público y privado para optimizar las acciones que podamos hacer. Porque si estamos desarticulados, se va a poder avanzar, pero de una manera más lenta, ¿no? Sin duda lograremos la meta, pero en mayor tiempo. Y ya sabemos que todas las oportunidades en relación a inversión, a empleo, a poder reducir los niveles de pobreza que tiene nuestro país, amerita una acción inmediata, ¿no? Y esta articulación, creo que para el caso, quizás comentar algunos temas que van a ayudar a cumplir las exigencias de sostenibilidad mundiales, es la articulación, por ejemplo, el caso de la normativa de deforestación, comentó ya la viceministra Mera, del accionar se han conformado grupos estratégicos público-privados para ya ir viendo las acciones claves. Sin duda el acuerdo comercial nos permite esa articulación mucho más rápida, directa. Es importante tener lineamientos, ¿no? Relacionados a algunas precisiones en relación a la normativa que son claves. El acompañamiento a toda la cadena, ¿no? Es importante. Puedo mencionar también, y creo que entre los principales productos de agroexportación pues están apareciendo nuestra oferta de productos en costa, sierra y selva, ¿no? Ya no es únicamente, sin duda, el tema del desarrollo en costa, es importante, pero también el desarrollo de los diversos productos de sierra y selva que tienen otra geografía, otra parte logística débil, que tienen que ser, aquí los llamamos pues a los empresarios pues que son que tienen toda una resiliencia importante, porque frente a todos estos desafíos aún, ¿no? Pues se están desarrollando todo este comercio. Los costos son elevados, hay todo un tema importante en la parte de los costos logísticos que se tiene que abordar con prioridad, ¿no? Para poder tener oportunidades o productos competitivos. Yo diría que el mercado es amplio, hay prácticas naturalmente sostenibles, algo que creo que hablábamos al inicio, parece que con César,
era que tenemos nosotros productos que ancestralmente se cultivan en nuestro país y que ya naturalmente tienen prácticas de sostenibilidad, ¿no? Y estos también son productos que podemos ofertar, que tenemos que resaltar en este comercio internacional. Muchas gracias Claudia y a cada uno de nuestros panelistas. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Por favor, si alguien tuviera alguna pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenos días, señores. Soy César Armando Romero, del Ministerio de Agricultura, y mi pregunta, en primer lugar, es para comentar efectivamente la gran importancia que tiene el comercio exterior para el desarrollo de la economía peruana y para el desarrollo social. Y en ese sentido también puedo comentar que en el Perú hay dos agriculturas. La agricultura moderna, competitiva, con gran inversión, investigación y desarrollo, y realmente estoy muy orgulloso, pero también hay la otra agricultura, la agricultura familiar, no competitiva, pequeña, minifundista, sin inversión y sin investigación, ¿no? Donde se requiere demasiado realmente capital para poder sacar el atraso a esa agricultura, que es la que también está en el Perú, es la que abastece en alimentación realmente al Perú. Entonces, es en este contexto que, por ejemplo, se produce el café, el cacao, palma aceitera por pequeños agricultores, y que en realidad son una agricultura muy atrasada. También es en este contexto que están los productos que, gracias, bueno, debido al Novel Food, por ejemplo, no pueden ingresar a Europa. Productos que son tradicionales, sostenibles en el tiempo, pero que lamentablemente las normas europeas impiden acceder al mercado. Entonces, yo haría un pequeño llamado, no sé, para que le den una atención adecuada al tema del Novel Food, porque no podemos ingresar con productos que se producen en la selva, principalmente, y también en la sierra. Y asimismo, hacer ver que el reglamento sobre deforestación y degradación forestal es un reglamento que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con su aplicación. Sin embargo, hay que tener en cuenta el impacto social que va a tener, si hablamos de sostenibilidad en el agro, es ahí donde va a ser el impacto. Y hay que evaluar bien las medidas y la forma como se debe aplicar y apoyar al sector agricultor, diríamos, de la pequeña agricultura familiar, que es la base y que va a sufrir ese impacto. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si el panel, sí, es más un comentario sobre la agricultura familiar, ¿no? Y cómo poder superar el reto del estándar. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias. No, creo que es pertinente el comentario, pero yo quiero agregar a lo que él dice. A la pequeña agricultura hay que ayudarla a ser grande. Ya hay un camino marcado por la agricultura moderna para que esa pequeña agricultura familiar, que son millones, pueda ingresar a la modernidad. El problema es cuando malogramos la política pública. El mercado está, el Tratado de Libre Comercio está, las exigencias están, que claro, evidentemente hay que hacer un proceso para poder adaptarse y que todos se puedan adaptar, ¿no? Y de repente hay que mejorar algunas condiciones, etcétera, ¿no? Que todo eso es factible en las mesas, en los espacios que hay con la Unión Europea. El tema está en que tenemos que mejorar esas condiciones para que el pequeño pueda ingresar. Pero no solamente para el pequeño, porque se habla del pequeño como si fuera un mundo aparte. El pequeño es parte de la cadena, de una cadena de pequeños, medianos y grandes. Si las condiciones para el grande en la política pública no son las adecuadas, menos van a ser para el pequeño, porque no van a tener el norte, claro. Entonces hay que arreglar las condiciones y la política pública y la regulación para toda la cadena, porque ese pequeño queremos que sea grande. Ejemplos hay en cooperativas, porque evidentemente no van a tener 1000 hectáreas, pero van a tener 1000 hectáreas de manera conjunta, de manera asociativa. Hay ejemplos en el sector privado que son cooperativas, pero que no se llaman cooperativas, que se llaman consorcios. CPF es uno de ellos, principales exportadores,
pequeños y medianos. Igual otro es Fruchincha, pequeños y medianos exportadores, ¿no? Lo mismo hay que hacer con esa pequeñita agricultura familiar. Hay ejemplos, y pongo el nombre, los molinos de Cajanleque. 72 familias de 1 hectárea en promedio que hoy día exportan a Estados Unidos espárrago. Empezaron dándole servicio a empresas nuestras, hoy en día exportan como cooperativa de manera directa. Un ejemplo lindo, donde en el norte, en La Libertad, conectado a la cadena agroexportadora moderna, pero que esa pequeña cooperativa, al igual que la grande y mediana y la empresarial pequeña, está sufriendo porque se le ha quitado el carácter promotor a la agricultura, a la ley, a las normas agrarias, que es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces creo que ahí está el trabajo conjunto con el Midagri, con Produce, con el Ministerio de Economía, en estas mesas que tenemos, pero hay que hacer un proceso acelerado. No podemos quedarnos en el discurso, tenemos que arreglarlo ya, porque los plazos se vencen, y si no tomamos acción hoy en día, la verdad que el futuro no va a ser muy bueno, ¿no? AGAP está nuevamente a disposición de las autoridades, tiene espacios, tiene propuestas, trabajemos en conjunto. Creo que es la única manera de sacar de la pobreza esos millones de pequeños agricultores que hoy día no están encontrando el camino al desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a una segunda pregunta, si la hubiera, antes de pasar a las conclusiones. ¿No? Bien, sí, adelante, por favor. No sé, soy Luis Abugataz, consultor independiente. No, quisiera hacer una pregunta, ¿cómo ven el futuro de la agroindustria a mediano plazo? Porque hay 3 factores que habría que ponderar. Uno es la saturación de los mercados. Tenemos el caso del espárrago, que los productores peruanos ya lo están abandonando, por ejemplo. Otro tema es lo que en economía se llama la falacia de la composición. Lo que es bueno para un país no necesariamente es bueno cuando muchos países entran en el negocio. Eso ya está pasando, por ejemplo, con la palta Kenia, Colombia. Y el tercer elemento es que agricultura, por definición, es una actividad de rendimientos decrecientes. Entonces, si tomamos estos 3 desafíos, ¿cómo ven el futuro de las exportaciones agroindustriales en el Perú? Por ejemplo, el problema del agua, ¿no? La calidad de la tierra que se puede incorporar a producir, ¿no? Creo que, digamos, estos son desafíos de mediano plazo que habría que ver cómo se podrían afrontar. Gracias. Claudia, quizás. Adelante. Gracias. Sí, sin duda una serie de retos y desafíos, ¿no? Lo que es importante es que el sector productor, el sector exportador, no se ha quedado únicamente en esta oferta de productos, ¿no? Se está trabajando de manera conjunta en investigación, en desarrollo de nuevas oportunidades. Voy a mencionar algunos productos, ¿no? El maracuyá, o los passion fruits, las cerezas, ¿no? Los berries, otros productos, además de, como usted menciona, esta saturación de mercados que puede estar ocurriendo y la problemática que puede estar pasando productos, por mencionar algún ejemplo, la palta, ¿no? o el espárrago. Allí es donde sí se tiene que seguir trabajando en investigación, ¿no? En la búsqueda de estudios de mercado que nos puedan ayudar a identificar nuevas oportunidades de productos para diversos mercados y que esto se alinee pues con articulación, con investigación, con desarrollo a nivel de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Innovación e Investigación Agraria, INIA, relacionado con el mejoramiento de las semillas para hacerlas más fortalecidas, para poder que puedan soportar las inclemencias del clima, ¿no? Y tenemos proyectos bien interesantes también con el INIA que se vienen desarrollando. Entonces, sí hay una articulación permanente. El uso el problema del agua es cierto, es un problema, pero que se está tomando ciertas acciones por diferentes frentes. Comentaba Gabriel de los espacios que existen de sinergia y que ameritan acciones de urgencia, ¿no? Las oportunidades están,
si se activan los diversos proyectos de irrigación como se tiene planificado, hay un potencial muy grande para la agricultura en el país. Gracias, Claudia. Gabriel, por favor. Me gustaría agregar algo, ¿no? Y no sé si se han percatado de la dimensión de lo que está sucediendo en la agricultura. Hoy en día estamos pasando una crisis terrible en el mundo, que no es de ahorita, ¿no? Tenemos la crisis del COVID, después ha venido la crisis de fertilizantes, derivada del COVID. Los mercados no se están comportando como corresponde, están de una manera típica. Uno ve, por ejemplo, y ya se mencionó varias veces el arándano, es un producto de la palta Hass, ¿no? Pero es el 1 en arándano, el 2 en palta Hass, después de México, nuestro querido México. Estamos muy cercanos, por si acaso, a todo el pueblo mexicano, a los empresarios mexicanos, trabajamos en conjunto. Pero uno ve la curva de crecimiento y es exponencial, es maravillosa. Pero las empresas no viven de cuánto exportas, viven de los márgenes. Y los márgenes tienen que ayudarlos a seguir ese circuito o círculo positivo económico, que te da sostenibilidad, que puedes impactar cada vez mejor en el medio ambiente, en la sociedad, etcétera, ¿no? Y esos márgenes se van reduciendo por las crisis internacionales, pero si a eso le sumamos lo que sucede en el país de la gran crisis nacional que seguimos viviendo, donde hay fuerzas que son contrarias al desarrollo, contrarias a la estabilidad, contrarias a la paz social, contrarias a darle seguridad jurídica al país, que a veces no nos damos cuenta, ideologizadas, estamos viviendo una situación bastante compleja. Y de todos los sectores económicos, el que más sufre es la agricultura. Ya la OCDE lo ha dicho muy claro, el 2016 que hubo una reunión de ministros de Agricultura, lo dijo, el sector agrario es un sector distinto, que requiere una regulación diferenciada, que requiere espacios de promoción. No dijo solo para el pequeño, ojo, que es totalmente, son los que más necesitan, sino para toda la cadena productiva. La FAO, también amiga, la FAO que somos muy cercanos, la verdad, estamos empujando muchísimo el tema de agricultura a nivel nacional e internacional, y el Perú no es el problema, el Perú es parte de la solución si lo dejamos ser parte de la solución, ¿no? Lo ha dicho muy claro, ¿no? En estas crisis alimentarias que estamos viviendo. Ha dicho, dentro de las 10 medidas que ha tomado, igual que el Banco Mundial, una de ellas es que los estados no permitan que dejen de trabajar o que quiebren las empresas agrarias. Evidentemente también la pequeña agricultura, pero lo ha dicho con un énfasis mayor que otras veces, porque son el motor de esta cadena productiva. El problema es cuando no nos enfocamos en eso y nos enfocamos en regulación populista. Creo que ha llegado el momento, la situación global nos ha mostrado lo que es la agricultura, y nosotros ya lo venimos diciendo, 30 segundos, por favor, que es un sector estratégico y esencial para el desarrollo de los países. Dediquémosle tiempo, mejoremos la regulación, recuperemos el carácter promotor de nuestra regulación. Esto no es broma, esto no es de favorecer a una empresa, esto de darle viabilidad al país, desarrollar el país. Si uno se dedica a eso dentro de todas las prioridades que uno tiene como país, y ya lo ha demostrado la Ley de Promoción Agraria que ya perdimos, ha sido el mejor programa social que ha tenido el país sin invertir un sol. Sin invertir, más bien ganando, porque antes no había ni siquiera tributación sobre la agricultura moderna del Estado. Entonces, enfoquémonos bien, trabajemos en conjunto, no solamente Ejecutivo, sino también Congreso de la República, y démosle una oportunidad a estos millones de peruanos que dependen de la agricultura para mejorar sus condiciones de vida. Gracias, Gabriel. Bien, vamos a dar rápidamente algunas conclusiones del panel antes de pasar al café, por favor. Primero es la importancia de este espacio exportador para el Perú, justamente tras el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Todas las oportunidades de negocio que ha implicado.
Podríamos decir incluso que hay un antes y un después, porque hay un mayor número de empresas hoy en día que están justamente exportando en el sector agrícola, y esto ha significado sin duda también un mayor número de empleos, lo cual ayuda bastante a mejorar las condiciones de vida de los peruanos y peruanas, ¿no? Lo otro también que resaltar es que antes se miraba solamente a la minería como sector económico que aportaba de manera importante al PBI de nuestro país. Sin embargo, hoy está ya las agroexportaciones generando importante desarrollo, importante crecimiento económico para nuestro país. Cómo las empresas gradualmente se han ido adecuando a estos estándares de sostenibilidad social, ambiental, económica, lo cual nos marca la pauta de que sí es posible, sobre todo para responder a una demanda del mercado internacional que cada vez exige justamente que se dé una producción limpia, que se tenga en cuenta el ahorro de recursos, que exista un manejo adecuado, por ejemplo, del agua, de los suelos, que se trabajen bajo condiciones dignas. Entonces, el Perú ha podido hacerle frente a estas exigencias del mercado internacional. También bastante importante recalcar las familias y la agricultura, ¿no? Esta vinculación que ha permitido justamente generar mayores oportunidades para las familias, pero también este reto constante de poder alinear o mejorar una normativa que permita justamente que un mayor número de familias o de empresas dedicadas a la agricultura, a la agroexportación, puedan beneficiarse, ¿no? Y un reto bastante importante es esta articulación, ¿cierto? Que se habla desde el Estado, desde la empresa privada, y cómo generar beneficios para la sociedad. Si no se da esta articulación en normativa, en mejores condiciones, en esa mirada, ¿no? hacia el ciudadano, hacia sus preocupaciones y necesidades, entonces muy difícilmente se va a poder generar beneficios. Por eso es bastante importante, y han coincidido nuestros panelistas y también la expositora de que sí, la articulación apropiada entre el Estado, el sector privado, la academia, los entes internacionales, cooperantes, va a ser bastante difícil, o nos vamos a demorar en llegar a la meta. Listo, muchas gracias. Quiero agradecer a Claudia Solano, gerente de agroexportaciones de ADEC, así como a César Freund, su director de inteligencia y prospectiva de PROMPERÚ, el señor Javier Amaro, presidente de AGAP, y también al doctor Alexander Matthews, que es jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en nuestro país. Muchas gracias, y vamos a irnos a un cafecito. Volvemos en 30 minutos. Gracias.